Hace casi un mes, para ser más específicos, el pasado 5 de diciembre de 2023, pues entró en vigor la famosa norma oficial mexicana 37 que regula el llamado teletrabajo, o ya también se le conoce a esta norma oficial como la ley Home Office. Y pues bueno, a un mes de que comenzó a aplicarse esta ley, esta normativa, la cual genera pues tanto una serie de obligaciones tanto para los trabajadores como para los patrones, pues también ofrece ciertos beneficios para ambos. Vamos a platicar de este tema rápidamente vía telefónica con César Mata. Él es profesor de Derecho Laboral de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Pues qué gusto buenas platicar, noches a todo César. tu auditorio. Muchas gracias, César. Qué gusto, feliz año. Y pues bueno, a un mes que comenzó el tema del teletrabajo, de la ley Home Office, que una ley que se había peleado, César, por varios meses, donde pues bueno, los trabajadores pedían ciertos beneficios como el pago de la luz, el tema de tener una silla decente para sentarse, el tema de un contrato que diferenciar, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto tú esta ley Home Office, al menos en el primer mes, César? Yo creo que tiene dos variantes. Uh-huh. Una es un aspecto, tenemos que entender que este es un cambio completamente en la forma de trabajo. Y por lo tanto, pasa por un proceso primero de resistencia, he observado de muchos de los empresarios mexicanos. Debo decir que este sistema lleva añísimos trabajándose, incluso en México, solo que principalmente en empresas transnacionales. Y derivado de la pandemia, hubo la necesidad de hacerlo de una manera más generalizada y le ha costado un poco a cierto sector empresarial aceptar estas cosas. Incluso estos beneficios, o más bien esta regulación, que es la respuesta del legislador a este modelo, que se tuvo que regular en la Ley Federal del Trabajo, que se reguló en enero del 2021 y que ahorita con la entrada, como tú lo mencionas, en vigor de la NOM 37, pues ya es obligatorio para todos implementarlo. Entonces, he escuchado comentarios de que esto incrementa los costos operativos, de que obviamente siempre está la duda de si va a funcionar o no va a funcionar, dada la idiosincrasia del trabajador mexicano, ¿no? Claro. Que siempre tratan de buscar cierto beneficio o evadir de alguna manera sus obligaciones. Pero debo decirte que este es un esquema que está más comprobado incluso con trabajadores mexicanos, y que tiene un beneficio donde hay un verdadero ganar-ganar para ambas partes, tanto para el trabajador, sobre todo en centros urbanos como el de la Ciudad de México, donde el traslado del trabajador de su casa a la oficina puede implicar 2-3 horas con el gasto, obviamente, que implica en gasolina o en transportación, pero también para el patrón tiene muchos beneficios. Y uno de esos beneficios es que yo lo he vivido en la parte de las empresas que asesoro, que varias tuvieron la posibilidad de cambiar de centros de trabajo, de rentar oficinas para 200 personas a rentar una oficina para 40 personas, y el demás personal tenerlo desde casa. Y obviamente es un ahorro importante. Claro, no todo es ahorro, porque, como te menciono, es todo un cambio en el esquema de trabajo. Claro. Y por lo tanto también implica que haya otros gastos que se tienen que hacer. Debe haber un apoyo en la capacitación del personal para entrar a esta modalidad, para llevarlo a cabo de forma eficiente, para evitar la procrastinación, para hacer varias cosas. Entonces, incluso hay empresas que contratan un servicio de apoyo psicológico 24/7, porque el estar todo el tiempo trabajando desde casa también tiene ciertas implicaciones, y precisamente esta norma lo que trata de cuidar es la salud
entre ellas psicoemocional de los trabajadores. Que es bien interesante, César, porque escuchando lo que comentas ahorita, pues creo que hay varios factores importantes a mencionar, ¿no? Primero, por supuesto que es una nueva ley y una nueva manera de trabajar que muchas empresas pues les agarró con los dedos en la puerta la pandemia, pues tuvieron que sacar a los trabajadores, pues les gustara o no les gustara, a veces algunas de manera forzosa por tema de protección a la salud, pero había muchos trabajadores, César, y me consta porque yo trabajé en home office casi 2 años. Había muchos trabajadores que ya querían regresar a las oficinas, justo por lo que comentas, ¿no? De que es complicado trabajar desde el hogar, sobre todo si vives en un departamento pequeño donde pues no solamente tú estás utilizando el internet o la computadora, sino también el hijo necesita entrar a la escuela, tu pareja también necesita hacer sus cosas o si también trabaja, pues se complica todo el espacio, todo el tema de trabajar con esta igualdad entre todos en la casa y pues viene toda esta norma que, como bien lo dices, yo creo que apoya tanto al empresario como a la empresa y pues un nuevo fenómeno, ¿no? Que como dicen, llegó para quedarse, aunque mucha gente pues hoy en día está regresando a las oficinas. Sí, y te voy a decir algo. Creo que la clave o lo que yo podría aportar que le he dado a mis clientes y todo es precisamente que al cambiar la forma de trabajo, tenemos que entender que no se pueden tropicalizar los modelos Claro. y que se tienen que llevar a cabo con una serie de procedimientos. Por ejemplo, hay empresas que no te mandan a home office inmediatamente. Es contratado y el primer año tienes que ir forzosamente de manera presencial, conocer los procesos, pasar tu curva de aprendizaje, las políticas internas administrativas, conocer a los compañeros, porque algo que se tiene que reforzar mucho en este tipo de trabajo es la cohesión del equipo de trabajo. El que muchas veces ni siquiera se conocen físicamente sí tiene implicaciones. Entonces, se tienen que moldear esquemas en los cuales hay actividades extra del trabajo donde pueden fomentarse esa solidaridad y el primero conocerse y después empezar a trabajar. Y esa parte es la medular de esta NOM 37 porque implica una capacitación para que el trabajador conozca cómo se debe trabajar en este modelo, sepa claramente cuáles son sus obligaciones, se les da tips de cómo tienen que empezar su día, que de todos modos se tienen que bañar. O sea, estar trabajando en casa no significa estar acostado con la computadora en las piernas. en la barriga, ¿no? O sea, hay que levantarse, bañarse, desayunar, sentarse, hacer ciertos ejercicios cada determinado tiempo, hacer una agenda, con qué vas a iniciar, si se tienen que, obviamente, contestar correos y todo eso. Después tienes un momento en el que estás concentrado 100%, donde rindes más, y hay que aprovechar eso y después empiezan las juntas pues ya más tarde. Claro. O sea, se tiene que diseñar de acuerdo a la empresa todo un sistema. El pasar o sea, lo que se vivió en la pandemia, que tuvieron que mandar a la gente sí o sí a casa, pues obviamente detonó en que algunas funcionaron muy bien y otras les fue muy mal, ¿no? De que de repente había personas que no estaban cumpliendo con el trabajo completo, hubo abusos, por supuesto que también. Entonces, no se puede, tiene que ser un proceso gradual y acompañado por la propia empresa para que realmente le funcione. Claro. Y no terminen incluso perdiendo talento porque tal vez era muy buen financiero, pero pues resulta que se levantaba y se aventaba 2 capítulos de una serie y empezaba a trabajar a las 11 de la mañana. Así es. Entonces, oye, César, déjame antes de que se sí. nos acabe el tiempo, hacerte 2 temas que me parecen primordiales en esta NOM 37 o ley del home office. El tema de la perspectiva de género, porque no es lo mismo que mandes a la señora o a la ama de casa a trabajar donde están los hijos, el esposo, que siempre estamos fregando y que queremos algo, bla, 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 a un hombre, ¿no? El tema de la perspectiva de género y el tema de la seguridad, ¿no? Que a veces si te ocurre un accidente en casa, pues también estás trabajando. Sí, claro. Tenemos que entender que esta es una extensión del centro laboral. Así es. Entonces, tienes que cuidar, hay aspectos que parecen no trascendentales, pero la iluminación, la ventilación del lugar, o sea, tiene que ser un lugar idóneo. Y en el caso de las mujeres, por supuesto que, por ejemplo, los derechos de lactancia lo especifican los artículos y la NOM 37 que se tienen que respetar, o sea, la media hora o una hora menos de jornada también tiene que ser, y se tiene que apoyar
a las mujeres trabajadoras específicamente porque muchas veces tienen un doble papel, ¿no? El de trabajadoras y el de casa. Pero otro punto que es importantísimo es que creo que si hubo una batalla que pelearon las personas que les tocó vivir en la pandemia el home office, es el derecho a la desconexión. Creo que todos terminamos trabajando el doble de horas que trabajábamos en oficina, ¿no? Eran las 11 de la noche y todavía había juntas o todavía se estaban contestando correos. Y precisamente para las mujeres trabajadoras esto es algo vital. Pero déjame decirte algo, Paul. La realidad es que creo que son ellas las que han demostrado ser más efectivas. Por supuesto. Y a las que les ha funcionado más este modelo de trabajo porque lo valoran, ya que no es lo mismo cerrar la computadora, voltearte y poder atender a tu hijo que tener que trasladarte hora y media de regreso a casa. Así es, mi querido César. Pues todo un tema interesante para este 2024 del cual ya estaremos platicando más adelante. Te agradezco mucho, César, que nos hayas tomado la llamada y te deseo un feliz 2024. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.